Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿CEU Superíndice 3 Moestu UDN? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de Pasiu Superíndice 3N, intriga y romance, todo aderezado con el inconfundible sabor turco. ¿Lo adivinaron? Vamos a hablar de series turcas completas que por fin podemos disfrutar en Spau más menos Sol. Prepu, rense porque les traigo una selección superíndice 3N de esas producciones que te atrapan desde el primer capítulo y te dejan con ganas de esas series que han conquistado corazones en todo el mundo y que ahora, afortunadamente, podemos ver sin subtítulos que van a 1000 por hora. Asu que si eres de los que aman las historias de amor complicadas, los dramas familiares intensos y las tramas llenas de giros inesperados, este es tu vídeo. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Aquí encontrar contenido sobre series, películas, libros, viajes y todo lo que me apasiona. Y siempre estoy abierta a sus sugerencias. Asu que no duden en dejarme sus ideas en los comentarios. Ahora sin ese preámbulos vamos a descubrir estas joyas turcas. Empecemos con una serie que personalmente me robo superíndice 3 el aliento, asterisco Karasevda asterisco, o amor eterno como la conocemos en Spau más menos Sol. Esta es una historia de amor prohibido entre Kemal, un joven ingeniero de una familia humilde, y Nihan, una chica de la alta sociedad. Desde el principio, la química entre Burak Uzu-Párrafo y Bit y Neslihan Atagul, los protagonistas, es palpable. Pero como suele suceder en las buenas novelas turcas, el destino y las circunstancias conspiran para separarlos. Veremos CEU Superíndice 3 luchan contra viento y marea para estar juntos, enfrentando obstáculos insuperables, intrigas familiares y por supuesto, un villano que te hará odiarlo con cada fibra de tu ser. Lo que me gusta de asterisco Karasevda asterisco es la profundidad de los personajes y la forma en que exploran temas como la diferencia de clases, la ambición superíndice 3N y el poder del amor verdadero. Además de ese, la fotografía es preciosa y la banda sonora te transporta directamente a Estambul. Si buscan una serie que les haga suspirar, llorar y emocionarse hasta las lágrimas, esta es la opción superíndice 3N perfecta. Además de ese, es completa y disponible en varias plataformas, asu que no tendrán que esperar semanas para saber CEU superíndice 3 termina esta apasionante historia. Pero profundicemos un poco más en la trama de asterisco Karasevda asterisco. La serie no se limita a ser una simple historia de amor. Es un retrato crudo y realista de las diferencias sociales en Turquía. Kemal, con su ética de trabajo y su deseo de superación, representa a la clase trabajadora que lucha por abrirse camino en una sociedad donde las oportunidades están, a menudo, reservadas para la élite. Nihan, por su parte, vive atrapada en una jaula de oro, obligada a cumplir con las expectativas de su familia y de su entorno social. Su amor por Kemal es una rebeldía, un escape de la vida que no eligió. El antagonista de la serie Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, es uno de los villanos más memorables de la televisión turca. Rico, poderoso y despiadado, Emir está obsesionado con Nihan y hará todo lo posible para mantenerla a su lado. Su manipulación, sus intrigas y su falta de escrúpulos lo convierten en un personaje odioso, pero a la vez fascinante. La serie también explora las relaciones familiares, la amistad y la traición. Kemal cuenta con el apoyo incondicional de su familia y de sus amigos, mientras que Nihan debe lidiar con una madre manipuladora y un hermano con problemas. La lealtad y la confianza son puestas a prueba constantemente, generando conflictos y tensiones que mantienen al espectador enganchado a la pantalla. La ambientación de asterisco Karasevda asterisco es otro de sus puntos fuertes. Estambul se convierte en un personaje más de la serie, con sus calles laberínticas, sus imponentes edificios y sus vistas panorámicas del Bósforo. La música compuesta por Toygar Ikli es emotiva y melancólica, complementando a la perfección la atmósfera de la serie. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos con una serie que combina romance, comedia y un toque de misterio, asterisco Erkenci Kuay asterisco, o Pug Haro madrugador. Esta es la historia de Sanem, una joven más menos adora y un poco torpe que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kaan, el hijo mayor del duo más menos o un foto superíndice 3 grafo aventurero y atractivo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable y su romance es de esos que te hacen creer en el amor a primera vista. Pero como es de esperar, no todo será fácil.
Sanem se ve envuelta en una serie de enredos y confusiones que pondrán a prueba su relación superíndice 3n con Can. Asterisco Erkenci Quay asterisco es una serie fresca, divertida y muy entretenida. Es perfecta para ver cuando necesitas desconectar de la rutina y simplemente disfrutar de una buena historia de amor. Además de ese, los paisajes de Estambul son espectaculares y la moda de los personajes es muy inspiradora. Si buscan una serie que les haga reír, suspirar y sentirse bien, esta es una excelente opción superíndice 3n. Y al igual que asterisco Karasevda asterisco, estuvo completa y disponible en Spau más menos Sol. Pero asterisco Erkenci Quay asterisco es mucho más que una simple comedia romántica. La serie también aborda temas como la independencia femenina, la importancia de perseguir los sueños y la lucha contra los prejuicios sociales. Sanem es un personaje inspirador que se niega a conformarse con las expectativas de su familia y de su comunidad. Su determinación y su espíritu libre la convierten en un modelo a seguir para muchas mujeres. Can, por su parte, representa al hombre moderno que valora la libertad y la aventura. Su pasión por la fotografía lo lleva a viajar por el mundo, explorando nuevas culturas y descubriendo nuevas formas de ver la vida. Su relación con Sanem lo ayuda a madurar y a comprender la importancia del amor y del compromiso. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, como Leila, la hermana mayor de Sanem, y Emre, el hermano menor de Can. Sus historias de amor y sus conflictos personales añaden profundidad y complejidad a la trama. La música de asterisco Erkenci Quay asterisco es alegre y pegadiza, reflejando el tono optimista y divertido de la serie. Las escenas de amor entre Sanem y Can están acompañadas de melodías románticas que te hacen suspirar y soñar con un amor como el suyo. La moda de los personajes es otro de los atractivos de la serie. Sanem y Leila lucen atuendos coloridos y originales que reflejan su personalidad y su estilo único. Can, por su parte, viste ropa cómoda y práctica que se adapta a su estilo de vida aventurero. Sigamos con una serie que ha sido un autocopyright Ticofenu superíndice 3 meno a nivel mundial, asterisco Muteayem YZYL asterisco, o el Sultur N. Esta es una superproducción superíndice 3n istu superíndice 3 rica que narra la vida de Süleyman N el Magnífico, uno de los sultanes S importantes del Imperio Otomano, y su apasionada relación superíndice 3n con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera S cercana. Asterisco el Sultur N asterisco es una serie visualmente impactante, con una ambientación superíndice 3n impecable, vestuarios deslumbrantes y una trama llena de intrigas palaciegas, batallas y romances prohibidos. Lo que me gusta de esta serie es la forma en que retrata la vida en el Arucopyright N, las ambiciones de los diferentes personajes y la lucha por el poder. Además de ese, las actuaciones son excelentes, especialmente las de Ali Tergenu Párrafo como Süleyman N y Mary Muzerli como Hürrem. Si les gustan las series istu superíndice 3 ricas con un toque de drama y romance, asterisco el Sultur N asterisco es una opción superíndice 3n que no se pueden perder. Es una serie larga, pero cada capítulo te atrapa y te deja con ganas de saber qué copyright pasaru, a continuación superíndice 3n. Y afortunadamente también copyright N la pueden encontrar completa y doblada al Spau más menos Sol. Asterisco el Sultur N asterisco no es solo una serie histórica, es una ventana a un mundo fascinante y desconocido. La serie nos transporta a la corte otomana del siglo XVI, donde la política, la religión y el amor se entrelazan de manera compleja y apasionante. Süleyman el Magnífico fue un líder visionario que expandió el imperio y promovió las artes y las ciencias. Sin embargo, también era un hombre atormentado por la culpa y la duda, dividido entre el deber y el deseo. Hürrem Sultán, por su parte, es una figura controvertida y enigmática. Su astucia, su ambición y su determinación la convirtieron en una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Su amor por Süleyman era sincero, pero también era una herramienta para alcanzar sus propios objetivos. La serie también explora las relaciones entre los diferentes miembros de la familia real, las intrigas del harén y las tensiones entre los diferentes grupos de poder. La lucha por el trono, las alianzas y las traiciones son elementos constantes que mantienen al espectador al borde de su asiento. La ambientación de asterisco el Sultur N asterisco es espectacular. El palacio de Topkapi, los jardines, los vestuarios y los accesorios están recreados con un detalle asombroso. La música, compuesta por Fahir Atakolu, es épica y emotiva, complementando a la perfección la atmósfera de la serie.
Ahora, vamos con una serie que explora temas muy profundos y complejos, U con diéresis Ucur o El Pozo. Esta serie nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio marginal de Estambul controlado por la familia Párrafo Oval. Yamau Párrafo, el hijo menor de la familia, regresa al barrio de Spoo Copyright S de aún más menos os de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del clan para proteger a su gente de una banda rival. U con diéresis Ucur es una serie intensa, violenta y muy adictiva. Lo que me gusta es la forma en que explora temas como la lealtad familiar, la redención superíndice 3N y la lucha por la supervivencia. Además los personajes son complejos y muy bien desarrollados, y las actuaciones son simplemente espectaculares. Si buscan una serie que les haga pensar, sentir y emocionarse, U con diéresis Ucur es una excelente opción superíndice 3N. Es una serie muy oscura que las anteriores, pero también Copyright N es muy gratificante. Y su adivinaron, también Copyright N es tu completa y disponible en Spawn más menos Sol. U con diéresis Ucur es mucho más que una serie de acción. Es un retrato crudo y realista de la vida en los barrios marginales de Estambul, donde la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades son una realidad cotidiana. La serie explora temas como la desigualdad social, la corrupción y la impunidad. Yamak, el protagonista, es un personaje complejo y atormentado. Su regreso a Kukur lo obliga a enfrentarse a su pasado y a tomar decisiones difíciles que tendrán consecuencias devastadoras. Su lucha por proteger a su familia y a su gente lo convierte en un héroe a pesar de sí mismo. La familia Oval es el corazón de la serie. Cada uno de sus miembros tiene una personalidad y una historia propia, pero todos están unidos por un fuerte lazo de lealtad y amor. Su lucha por mantener el control de Kukur los enfrenta a enemigos poderosos y despiadados. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, como Sena, la esposa de Yamak, y Bartolu, un antiguo enemigo que se convierte en un aliado inesperado. Sus historias añaden profundidad y complejidad a la trama. La música de U con diéresis Ucur es intensa y emotiva, reflejando el tono oscuro y dramático de la serie. Las escenas de acción están acompañadas de ritmos frenéticos que te hacen sentir la adrenalina en la sangre. Y para finalizar, quiero recomendarles una serie que combina drama, romance y un toque de comedia, Aik Laftan an Lamaz o El amor no entiende de palabras. Esta es la historia de Ayat, una joven de un pueblo pequeño más menos o que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Ayu conoce a Murat, el hijo del dueu más menos o un hombre serio y distante que al principio la trata con desprecio. Pero como suele suceder en las comedias románticas, el odio se transforma en amor y Ayat y Murat terminan enamorándose. Aik Laftan an Lamaz es una serie ligera, divertida y muy entretenida. Es perfecta para ver cuando necesitas relajarte y simplemente disfrutar de una buena historia de amor. Además, la química entre Anderu Párrafo y Burak Deniz, los protagonistas, es innegable y su romance es de esos que te hacen suspirar. Si buscan una serie que les haga reír, enamorarse y sentirse bien, esta es una excelente opción superíndice 3N. Y por supuesto también Copyright N la pueden encontrar completa y doblada al Spawn más menos Sol. Asklaftan an Lamaz es una serie que te roba el corazón con su encanto y su humor. Ayat, con su espontaneidad y su optimismo, es un personaje adorable que te hace reír y suspirar a partes iguales. Su relación con Murat, que evoluciona del odio al amor, es un clásico de las comedias románticas que nunca falla. Murat, por su parte, es un hombre serio y responsable que se ve transformado por el amor de Ayat. Su evolución a lo largo de la serie es notable y te hace conectar con él de una manera especial. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios divertidos y entrañables, como las amigas de Ayat y los empleados de la empresa de moda. Sus historias añaden color y humor a la trama. La música de Asklaftan an Lamaz es alegre y romántica, reflejando el tono ligero y divertido de la serie. Las escenas de amor entre Ayat y Murat están acompañadas de melodías pegadizas que te hacen sentir mariposas en el estómago. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta selección superíndice 3N de series turcas completas que por fin podemos ver en Spawn más menos Sol. Hemos viajado por historias de amor prohibido, dramas familiares intensos, intrigas palaciegas y luchas por el poder.
Hemos reído, llorado y nos hemos emocionado con cada uno de estos personajes. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que valen la pena ver. Si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantará saber les son sus series turcas favoritas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver series aburridas. Así que a disfrutar de estas joyas turcas. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.